el presidente del Gobierno para dar todas las explicaciones. Parece ser que es la punta del iceberg o lo más claro de un caso de evidente corrupción. Un presidente del Gobierno al que llaman el uno de una trama criminal no tiene más remedio que dimitir. El nivel de escándalo es de tal magnitud que parece razonable que quien es diputado nacional tenga que dar cuentas ante un juez y todo se acabará sabiendo. Bueno, pues ayer desde el Congreso se pidieron más explicaciones sobre el caso Koldo y hoy Marlaska comparece en el Senado. ¿Esperáis tener alguna noticia más, algún detalle más de lo que es la trama que pueda aportar Interior? Interior aportará seguramente lo que ya ha aportado en las declaraciones a la propia Unidad Central Operativa desde el Ministerio del Interior. Recordar que cuando detienen a Koldo García, la Guardia Civil se persona en el Ministerio y le pregunta por cómo se produjo la cadena de contratación de los contratos de mascarillas que sí se contrataron desde Interior. Y explicaron una cuestión muy parecida, iba a decir a Francina Armengol, con la diferencia de que es un ministerio, la contratación es más directa que desde una comunidad autónoma que pasa por consellerías, intervención, etcétera. Y le explicó Marlaska, explicaron que sí, que se avisó desde Fomento, desde Transportes entonces, que había un proveedor de mascarillas, porque recordar, las mascarillas que llegaron a Transportes estaban en buen estado, llegaron con rapidez. Se fió Interior y pidió una partida de mascarillas. Este es el relato que escucharemos hoy de Marlaska, que no está de más, porque las comisiones de investigación tienen que servir también para reconstruir cómo se contrató en la pandemia, vía de urgencia, qué controles se pudieron vulnerar y ver qué errores ha habido, que en los contratos de la pandemia tenemos los del caso Koldo, que son de los que estamos hablando, pero oye, que en Andalucía tenemos el 93% de los contratos por vía urgente, que la intervención dijo, ojo, aquí cuidado, ¿no? Por tanto, por ceñirnos al caso Koldo de hoy al Ministerio del Interior, Marlaska va a tener que reconstruir cómo se produjeron esas contrataciones, quién fue la persona que llamó, si fue Koldo García, y cómo se produjo. Es interesante, sobre todo, yo creo que en el informe de la UCO sí que ponía todo el foco en ese Ábalos, en la cúpula, Aldama y Koldo, y deja bastante al margen la contratación en este caso de Interior. Cuando digo al margen es que lo deja bastante limpio de sospecha de que pudiera haber una connivencia para favorecer a Aldama y a Koldo, como es el caso que hemos visto y que refleja el informe en el que se lo repartieron entre los tres presuntamente cuando gestionaban los de Transportes. A ver, ahí hay varias cosas. Uno, las mascarillas llegaron al triple de precio al que se estaba pagando en el mercado, cosa que evidentemente van a tener que dar explicaciones. El responsable de compras del Ministerio de Interior desde el minuto uno dijo que él no había hecho ninguna comprobación, que a él le habían trasladado desde el área de transportes que tenía que coger las mascarillas de Koldo y que las había cogido. Hombre, eso no es un mecanismo de selección, tendrá que dar explicaciones de por qué aceptaron eso. Y luego, cuidado, vamos a ver, el caso, como decía el auto de respuesta de la Audiencia Provincial cuando intentaron tumbar desde Moncloa el caso Begoña Gómez, los hechos evidentemente dentro de un caso van evolucionando y los hechos denunciados inicialmente no se convierten en los hechos analizados posteriormente, sino que van engordándose con las diligencias. Ahí hay un par de discos duros, un par de pendrives que tienen en estos momentos totalmente atemorizado. Yo no creo que solo a José Luis Ábalos, porque todo el mundo sabe que evidentemente si tú interceptas las comunicaciones de Ábalos, porque serían de Ábalos, él era un ministro, él era el secretario de organización del Partido Socialista, era el que repartía los cargos en el Partido Socialista. Evidentemente va a haber comunicaciones con el número uno que ya ha aparecido, descrito en ese auto y en esos escritos judiciales sobre la trama Koldo. El número uno es Pedro Sánchez, porque estaba en el rescate antes de que hubiese sido solicitado el famoso rescate de Europa. Entonces, cuidado, porque ahí sí que hay una documentación muy importante. Ese es lo que Ricardo, lo que ha suscitado la historia esta famosa de los datos personalísimos, el DAO diciendo quiero que me los vigiléis. Es decir, ahí hay una órbita en torno a esos discos duros que todavía no han sido volcados, esos todavía no están volcados, pero cuidado con eso. Evidentemente hoy no va a tener que dar explicaciones de eso, pero que se vaya preparando Marlaska, porque sobre eso va a haber muchísimas preguntas. A Marlaska, que es el ministro del Interior, no solo preguntarle por la compra de mascarillas también de su ministerio a esta trama presuntamente respondiente, pero es verdad que vamos a muchos casos que los protocolos son extraoficiales y al final cuando abres cada una de las carpetas te encuentras con que efectivamente hay conversaciones que se hacen de manera pues no oficial, como y reuniones, ¿no? Hablábamos también estos días de reunión en una visita en un chalet de Marbella donde está Ábalos. Pilar, pero ¿qué
que está fuera. Carlos, yo te he respetado tu turno. Carlos, deja hablar a... Gracias. Y reuniones que están fuera de la agenda. A ver, esta causa no la instruimos nosotros, por mucho que nos puedan parecer que hay reuniones y que se hace con más celeridad o con menos. La Audiencia de Madrid ha dicho en 2 ocasiones que deja fuera a Begoña Gómez del rescate de Europa porque no ve ninguna conexión en 2 ocasiones con todo lo que hay en la causa. Ismael Moreno ya dijo en 2 ocasiones también, cuando le pidieron las acusaciones, oiga, llame a Begoña Gómez, Ismael Moreno dijo, aparte a Begoña Gómez no es la causa, ni en Coldo, ni en Europa, ni en Globalia. Por tanto, el rescate de Europa, que sí está en el informe de la UCO, es verdad que las sucesivas informaciones, y lo ha leído bien Graciano, en los sucesivos informes parece que el rescate no está tan en el foco como los contratos de mascarillas, donde hay una presunta evidencia, voy a decir, cuando queremos que citamos se a UCO y cuando no la borramos. malversaron mordidas, pero en este caso lo que se está diciendo es no aparenta que en el rescate donde estaba Nadia Calviño, donde estaba el presidente del gobierno y donde estaba Ábalos, hubiera irregularidades respecto del propio rescate. Es donde está la investigación ahora mismo. De hecho, la sospecha es que operaran por fuera. Pero que ha sacado esta cadena el pantallazo. Y el famoso Aldama. Pero la instrucción está donde está, Carlos, no la diriges tú, la dirige el juez Ismael Moreno. Ni tú. Y no ve. Y pero yo estoy citando dónde está la investigación. No está citando la frase. Manifiesta en el rescate que tenga que ver con... Perdona, que esta cadena acaba de poner el pantallazo del último escrito de la exposición razonada donde pone Víctor de Aldama se pudo valer de su posición en el rescate de Europa, que lo acabamos de leer. Toda la gente que está viendo el programa lo acaba de leer, por lo visto todos menos vosotros. ¿Tú entiendes la diferencia entre que se valga? Por cierto, espera, que voy a más, no te preocupes. Y que se hubieran cobrado comisiones como las mascarillas. El auto de la Audiencia Provincial de Madrid no dice lo que tú acabas de citar. Dice, aparte, por el momento, el tema de Begoña Gómez y el tema de Air Europa, a menos que aparezca información nueva. Y resulta que la semana pasada ha caído un informe de 233 folios de la UCO, de los cuales también más de 60 cita todo lo que yo acabo de narrar, la coincidencia de las reuniones, y me encantaría que alguien me explicara en Carlos, un protocolo, ni extraoficial, ni oficial, de verdad que manía con hablar solapando. Me encantaría que alguien me explicara en qué protocolo, ni oficial ni extraoficial, desde aquí hasta Burundi, aparece la mujer del presidente del gobierno reuniéndose con un empresario el mismo día que su marido, sin haber recibido la solicitud formal de rescate, está discutiendo extraoficial / secretamente con un miembro de la trama, que en estos momentos, por cierto, está en Soto del Real por otra trama de 182 millones, está discutiendo el mismo rescate, que resulta que se está reuniendo su mujer, no sé para qué, con el responsable máximo de esa compañía. ¿En qué protocolo extraoficial sale eso? Bueno, yo creo que leyendo todo esto y a raíz de lo que está... Por cierto, que hay pocas novedades que no se hayan publicado en la prensa. Es decir, cuando le dices, bueno, si están aquí incluso los emails, que algunos de ellos realmente obscenos, ¿no?, desde el punto de vista de la limpieza. Pero vamos a ver, yo creo que en este caso hay muchos elementos para mencionar a Sánchez y pedirle responsabilidades políticas como mínimo, sin intentar liquidar a una compañía aérea que tiene 16.000 empleados en este momento y sin, sobre todo, sin mencionar y sin relatar el contexto de entonces, que tenía 23.000. Hasta ahora, y esto lo he visto yo, no está en los legajos, pero lo puedo aportar aquí, ha pagado en intereses a la SEPI por los 400 y pico millones, intereses 47 millones, y tiene que pagar alrededor de 100 en el 26 cuando tiene que devolver todo el principal. En ese momento, el señor Hidalgo, y sé de qué hablo, antes de ir a la SEPI, fue al Banco de Santander, al BBVA, a la banca privada, y hay que recordar lo que era aquello, 120 aviones parados, 120 aviones parados. Lufthansa en ese momento recibió de la Cancillería alemana 1.500 millones de euros. Air France recibió 1.100 millones de euros. Alitalia 1.050 millones, etcétera, etcétera. Insisto y termino. Creo que leyendo todo esto y viendo los medios de información, hay suficientes elementos para